Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que vean este grandioso podcast Política Paranormal y más. Bienvenidos a otra nueva emisión, a otro nuevo episodio. En esta grandiosa ocasión, como habíamos comentado, pues tenemos dos grandes rubros, lo que es la parte de política, obviamente, la parte paranormal. Sin embargo, también hemos hablado de historia, de cultura, y ahora ha llegado una parte fundamental, la que se conoce a Nuevo León, al noreste, que son los negocios, que es algo por el cual simplemente la ciudad de Monterrey se la ha conocido como la Sultana del Norte. Y en este aspecto nos acompaña un grandioso periodista que él solo se presenta como la maquinaria de negocios, José Perales. ¿Qué tal? Yeah. Mucho gusto. La verdad es que muchas gracias por esta invitación a su podcast y como siempre muy interesado hablar de lo que más me mola a mí, que es el tema de los negocios, economía, finanzas en general, esto a nivel global. Me gusta mucho tener una visión global de las cosas, pero también, por supuesto, y que es lo que hoy tienen más el interés, hablar del tema particularmente de aquí, del país Nuevo León. Excelente, el país Nuevo León. Y también nos acompaña bueno, no es nuestro co-conductor, iba a decir nuestro conductor, Giorgio García, que no nos había podido acompañar en otras ocasiones, pero déjenme les cuento que él es el que nos apoya en la parte de la edición, aunque no está, nos acompaña siempre de manera espiritual. Hola, ¿cómo están? Como están todos, buen momento del día para no repetir días, tardes y noches. Y pues aquí también, como mezclamos lo paranormal, yo voy a encargar en parte de eso. De aquí preguntarle al entrevistado y quiero empezar preguntarle qué fue lo que te motivó o te orilló a, bueno, tomar periodismo, pero ¿por qué la sección de negocios? Sí, Giorgio, fíjate que es una historia muy larga que evidentemente te lo respondo muy breve porque sí es, te diría que es la historia de mi vida, pero Ujú. mira, a mí desde que empiezo ya, pues digamos por ahí de los 10 años, obviamente que esto fue gradual, no es que a los 10 años yo dije, oye, ¿sabes qué? Quiero esto, pero nada más así como poniéndotelo en contexto, cuando yo tenía unos 10 años, que yo uno empieza a tener un poco más de conciencia, etcétera, Ujú. en la casa de mi abuela, en Mitra Centro, en el patio tenían los periódicos acumulados y a mí me Ok. gustaba mucho agarrarlos y ver el tema ahí de las bolsas, etcétera. De niño me hacía pensar o sentirme importante y por otro lado Ujú. me gustaba mucho saber adelantarme a lo que estaban haciendo las empresas, esto sobre todo en estrategias de marketing y cosas de esas, de decir, oye, ¿qué es lo que va a llegar? ¿Qué es lo que van a sacar? En ese tiempo el caso de los tazos e ir viendo como adelantándome a lo que ellos iban a hacer, todo el tema del marketing, de campañas, etcétera. Y desde ahí como que yo ya tenía la curiosidad. Se llega el tiempo en el que decido qué estudiar. Ujú. Por ahí mi padre quería que me metiera a ingeniería. La verdad es que no quería yo. Qué bueno que no le hice caso. No es algo que me arrepienta para nada, sino al contrario, porque a mí lo que me dictaba en el corazón y lo que yo me salía en mis temas de estas pruebas, pues me indicaba que era el tema de negocios, economía y finanzas y decidí finalmente meterme al tema de administración de empresas. Estudié esta carrera. Hay mucha gente que le estudia Ujú. porque es una carrera a veces como muy genérica para muchos. Yo la estudié genuinamente porque me encanta el tema este de negocios, economía y Ok. finanzas y ahí todavía no descubría yo el tema del periodismo, es Ujú. decir, pero saliendo de la carrera, yo con 20 años salí de la UR, pues ya tenía pues ya más contexto, Ujú. empecé a leer más, empecé a descubrir temas de programas de negocios, etcétera, sobre todo de imagen, en aquel entonces estoy hablando de los Ujú. 2000, por ahí de 2004, un poquito más adelante, 2005, 2006, que era Carlos Mota, Pedro Ferriz de Cóndar y Ok. Ocelis, y entonces yo empecé a escuchar y dije, oye, esto me encanta, empecé a leer más libros, empecé a leer más información, y yo dije, me empecé trabajando en recursos humanos, duré Ujú. 8 años, estuve en varias empresas, la más grande donde estuve fue en Xerox o Xerox, como le quieras decir, de las copiadoras, que Ah, ya. también por ahí hay un tema interesante, algunos personajes interesantes que salieron de ahí, que igual si ustedes lo comentamos. Y Sí. mucha gente me decía en ese tiempo, me decía en los 2000, oye, ¿te la pasas hablando de negocios? ¿Te la pasas en las reuniones, en redes sociales? No, en ese tiempo no había vídeos ni nada, pero sí Ujú. ponía muchas cosas, muchos links, y me decían, ¿por qué no te dedicas a eso? Yo les decía, mira, de querer sí quiero, pero el pequeño gran detalle es que pues no tengo
tengo ningún enchufe, no tengo nada de la vocación, pero fue ir tocando y tocando y tocando hasta que total se abrió una puerta en el norte, esto el 31 de octubre de 2012, y desde ahí ya no he soltado el tema. Me fui a Ciudad de México 3 años, allá hice radio, tele, cumplí el sueño de estar en Imagen Radio, tanto con Pedro Ferriz, con Darío Celis, con Rodrigo Pacheco. Carlos Mota ya no estaba ahí, pero sí me tocó coincidir en El Financiero, que es cuando primero iba al Financiero, luego me fui a Imagen, duré un poco más de 3 años, y luego ya regresé y he hecho algunas otras cosas, y cabe mencionar que sí hice algunas cosas amateurs antes de esto, en alguna revista que se llamaba La Roca, etcétera, y tuve Sí, mucho la así, conozco. mucho tema que antes del 2012 quise, pero de manera amateur, oficialmente desde 2012, y en particular en redes sociales, estoy por cumplir 10 años, porque yo arranqué el canal todavía en Ciudad de México en primavera de 2016. Yo me regresé en septiembre de 2016 a Monterrey, pero el canal se alcanzó a abrir y el Facebook se alcanzó a abrir en Ciudad de México. Esto, te digo, en primavera de 2016. Así que a principios de este año estaré celebrando los 10 años. Ando analizando qué hacer o qué, pero sí, ya más de 3,300 vídeos esto en redes sociales, pues creo que algo he ido aprendiendo y me dieron las tablas, pues esta trayectoria también en los medios de radio, tele, periódico y bueno, por supuesto redes sociales, digo, y hasta a nivel nacional. Órale, entonces es una Wow. larga trayectoria. Sí. Oye, te quería preguntar, ya entrando un poquito en materia. Yo también, en su momento, pues, ¿cómo dijiste la persona de negocios, Daniel, qué? Darío Celis, Darío ¿sería Darío Celis. Celis? Ya, excelente. ¿Cómo te dio, digo, pues, es de la parte, pues, a lo mejor de negocios nacional? ¿Cómo te dio, tocaste un punto muy importante de que empezaste a saber cómo llegaban aquí en Nuevo León las inversiones y demás? ¿Cómo te dio esa espinita de que vamos a meternos? ¿Cómo llega lo que es ahora sí que la parte de negocios en Nuevo León? ¿Cómo investigar más, a ponerte ahora sí, crear toda esa red? ¿Cómo sucedió todo esto? Sí, 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 fíjate que son como varias cosas, te digo, yo creo que fui haciendo las tablas de cómo reportear, de cómo preguntar, de cómo conducir, de cómo redactar, de mil cosas, porque eso sí, te digo, empecé el 31 de octubre de 2012 en el norte, pero para nada fue miel sobre hojuelas, ¿eh? Fue muy complicado porque yo no tenía nada de conocimiento del oficio del periodismo. Sí sabía mucho de los temas porque leía mucho, estudiaba mucho el tema de las noticias, escuchaba mucho, consumía mucho. Entonces, de las noticias estaba muy bien enterado, pero no sabía cómo redactar notas, no sabía cómo entrevistar, no sabía cómo conducir televisión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto lo fui aprendiendo sobre la marcha, muy difícil y muy duro. Pero bueno, digamos que esto, pues fui aprendiendo el tema de la profesión del periodismo y digamos que ya, yo pienso que ya nada más es como replicar la receta con diferentes temas. A mí en su momento, bueno, empecé cubriendo algunas fuentes como pymes y así, y yo precisamente cuando fui imagen dije, pues oye, tengo que aprender todas las fuentes si quiero esto tomármelo en serio. Y también pensé en su momento, si esto me lo quiero tomar en serio, pues me tengo que ir a Ciudad de México porque ahí están los periodistas donde ganan toda la pasta, etcétera. Entonces por eso decidí irme, por eso me metí imagen, por eso intenté aprender todas las fuentes de negocios, me refiero, porque hay periodistas muy especializados, voy a decir un ejemplo, en telecomunicaciones, en la industria química. Bueno, yo intenté, más que especializarme en todas esas, abarcar todas las industrias, me refiero, pues telecomunicaciones, retail, el tema de energía, de tecnología, hasta negocios del deporte, todo lo que es negocios a mí me importa. Ahora, pues en Ciudad de México era un tema muy nacional, sí, en el norte muy local, cuando primero fue el norte y luego allá, pero te digo que fui aprendiendo, yo considero que la fórmula de esto, del periodismo, y al momento... Fíjate que aun y cuando regresé, a mí me gusta mucho que con eso arranqué el tema muy global, la verdad, a mí me gusta mucho el tema gringo, que es donde, bueno, porque me gusta mucho el tema gringo y porque aparte pues es donde se genera la mayor parte de la información de negocios, principalmente a nivel global, ¿verdad? Y son pues de los negocios más importantes. Entonces, yo me metía mucho con eso, pero últimamente le está dando más peso al tema de aquí local, no porque no sepa del internacional, sino porque también me he dado cuenta que pues mucha gente está ávida de esta información y también pues no hay mucha cobertura y yo sí creo que se necesita esa cobertura, se necesita hablar de lo que está ocurriendo aquí, no de lo que está ocurriendo en Veracruz, en Chiapas o yo qué sé, digo, habrá quien lo haga, ¿verdad? Pero creo que pues como que primero lo de aquí, a la gente le importa mucho lo que está pasando pues a unos
kilómetros de su casa, qué negocios van a llegar, qué negocios están cerrando, qué empresas están cerrando, quién está invirtiendo. Y entonces, pues yo he agarrado esa misión de, pues, informar, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en tema, sobre todo empresarial aquí en el país Nuevo León, que te digo, pues, pero no quiere decir que nada más me guste lo de aquí, tío, me gusta mucho el tema gringo, pero bueno, ya a veces es más lo que le gusta a la gente que lo que a mí me gusta. He ido como que identificando qué les gusta más también. Claro. Oye, y en ese aspecto, bueno, cuando dices de lo gringo, me acordaste. Yo veía la sección de negocios, pero por las caricaturas nada más. Sí. Pero, me hiciste acordar una caricatura que salió ahí, que es de una familia de que, mira, llegamos a Laredo. Y le dicen, no, estamos en Monterrey. Porque todos sabemos que Monterrey, bueno, Nuevo León, ha llegado muchas empresas extranjeras como comercio de comida rápida. Digo, no voy a decir marcas, el de la M y el de la Sirenita Verde y todo eso. Y yo te preguntaría, en el aspecto de negocios, ¿qué tanto le falta a Nuevo León para que realmente sea un nuevo Laredo? Sí, no, mira, indiscutiblemente, ¿verdad? Las marcas gringas llegan mucho por aquí y este no es un tema nuevo. Saben evidentemente, pues, el nivel de reconocimiento que tenemos los regios por el mismo tema de la cercanía. Yo recuerdo muy bien, fíjate que antes de irme a Ciudad de México, de niño, recordaba mucho que decían, es que Monterrey está muy agringado y que no sé qué. Y sí me lo creía y luego fui un poco pensando que no, pero te voy a decir algo, cuando me fui a Ciudad de México en 2013, sí fue un golpe que dije, oye, no, es real. Sí. O sea, es real porque empecé a ver las diferencias y no tiene nada que ver lo de Monterrey con Ciudad de México. Digo, había ido un par de ocasiones de fin de semana, así 3 veces, pero ya que vivía allá, sí me di cuenta la gran diferencia cultural y de 1000 aspectos más que hay, que no tiene nada de relación. Entonces, no, indiscutiblemente sí estamos muy agringados, pero yo diría más específicamente muy atejanados, porque ok. no es un tema gringo de Alabama, de Arkansas o No. de Washington State o algo así, o de Connecticut. California, sí. Sí, no, inclusive de California, ¿no? Es un tema más de, pues obviamente, de Texas, ¿no? Y entonces, pues sí, por el mismo nivel de recordamiento, pues muchas marcas deciden entrar por aquí. Bien lo mencionaste, yo lo he grabado y lo he hablado mucho. A ver, en 1985, era como diciembre, finales de ese año, pues que iba en ese tiempo por ahí abriendo Galerías Monterrey, el primer centro comercial como de este tipo y así. Y fue cuando pues abrió el primer McDonald's de aquí, que hay que comentar que ese mismo año se abrió también como 2 meses, 3 meses antes del primero en el Pedregal. Pero sí, muchas empresas gringas deciden optar a abrir por aquí e ingresar por aquí porque, imagínate, pues si abren, vuelvo a lo mismo, si dicen, oye, quiero entrar a México y deciden entrar por algún lugar del sur, pues yo creo que la tienen más complicada. Aquí ya hay un nivel de recordamiento y conocimiento. En su momento vemos pues el Sam's, cómo llegó, Walmart, cómo llegó, O como dices tú, incluso H-E-B. Taco Bell, que nada más llegó aquí, pues digo, ahorita ya cerró, pero pues digo, le quisiste Sí, vender tacos a los mexicanos, pues no. sí, fíjate que ese es un gran tema que a mí también me apasiona y me gusta mucho analizarlo. Sí, Taco Bell abrió en varias partes y ha hecho varios intentos de entrar a México, no uno, varios. Pero en su momento, bueno, esta empresa era de PepsiCo, que luego hicieron un No sé. spin-off que se llama John Brands, que actualmente medio parece ser que se está deshaciendo porque se quieren, ya parece que vender Pizza Hut. Entonces, que también está KFC, está también ahí, evidentemente, como dices, Taco Bell. Y Taco Bell, pues sí fracasó aquí. Ahora, hay un tema que también te lo planteo en otros lados. Esta misma fórmula que estás diciendo es el de, por ejemplo, Domino's Pizza, que intentó también entrar a Italia. De las otras pizzerías gringas no, pues no lo han intentado. Ellos sí lo intentaron, fracasaron. Es una mentada de madre, ¿no? Para los italianos llevarles pizzas gringas a Italia, ¿verdad? Ahora te pongo otro ejemplo. Starbucks en Italia hay prácticamente uno, no sé si hayan abierto otro, pero es uno muy especial, en una zona muy especial que es hay 5 de este nivel que es el Starbucks Reserve Roastery, algo así. No es el que está, ahí te va, es un nivel más arriba del que está en Punto Valle, o sea, ese es uno. Hay uno más arriba, que ese hay como 5 a nivel global, hay uno en Chicago, hay otro en Nueva York, hay otro, el que te digo, en Milán, que está ahí en una zona muy turística, etcétera. De hecho, por fuera se ve así brutal, la verdad. Y venden muchas cosas diferentes como gelato,
carbohidratos, vino, alcohol, obviamente café, etcétera. Y entonces, esto te lo menciono porque Howard Schultz, que fíjate, aquí se relaciona con lo de Xerox o Xerox, ahí yo lo digo un poco de broma y de mamón, que de Xerox salieron personajes como Steve Jobs, que es real, ahí él estuvo currando, o como también estuvo en su momento, te digo, Howard Schultz, que es el de Starbucks, y que yo también salí de ahí. Bueno, hay buena escuela en Xerox, pero por supuesto que evidentemente no me estoy poniendo en el nivel de esos grandes empresarios, pero Howard Schultz no es el fundador de Starbucks, sin embargo, sí es el que los hizo crecer. Okay. Él es el que realmente Los hizo impulsó. el que detonó el modelo completamente. Él hizo un viaje a Italia y se inspiró de muchas cosas de la cafetería o de la industria del café en Italia y dijo, vamos a importar esto a Estados Unidos. En un principio le dijeron que no. Él trabaja en una empresa sueca de vasos, de papeles y todo eso que aquí se vende mucho, SCA, si no me falla la memoria. Así llegó con ellos como proveedor, lo contrataron, llegó a ser gerente de marketing o director de marketing, se fue a Italia, regresó, no le aceptaron el concepto, abrió sus cafeterías y luego le dicen, oye, no, ¿sabes qué? Te las compramos, regrésate con nosotros, pero ahora como CEO, y es cuando ahí lo petó completamente el concepto de Starbucks. Él fue hace poco y dice, oye, yo no vengo a enseñarles a hacer cafés a los italianos, vengo a agradecerles todo lo que me enseñaron, Sí. que él puso todo el concepto de la sofisticación del café en Estados Unidos y que por supuesto lo adaptaron. Ahora, yo creo que sí se puede un poquito, no con el concepto de Taco Bell, la verdad es que no, pero ahora que viene Chipotle Mexican Grill de la mano de Alsea aquí a Monterrey en 2026, hay mucha gente que me dice, no va a funcionar. A ver, la verdad es que no puedo garantizártelo, pero sí creo que es diferente por un par de cosas. Una es que es un concepto que es fast casual, que no es lo mismo que fast food. Este concepto lo ha estado petando completamente en Estados Unidos, que es básicamente comida de más calidad, más que la de fast food, obviamente, y básicamente va por ahí, y bueno, también así pues de rápido, ¿no? Entonces, esto por un lado, yo creo que va a funcionar. Y ahora también está Dobo, que es el Chipotle Mexican Grill regio de Alimentarium, de los de Super Salads, de los de tienen varios otros negocios. Y pues ha funcionado. Han abierto más de uno. Entonces, ya lo validó Dobo, replicando el concepto de Chipotle. Entonces, pues yo no dudaría que les pueda funcionar. Lo veo altamente probable que funcione, por lo menos aquí. No te sé decir si en Aguascalientes o en otros lados funcione, no creo. Pero bueno, vamos a verlo. En ese rubro, tú ahorita mencionaste de que, pues bueno, Monterrey está muy atejanado. Casualmente, ¿qué cifras nos traes? Ahorita mencionaste un negocio que en Texas allá lo ven como si fuera un tipo, no, iba a decir como un tipo Oxxo, pero realmente no, H-E-B es, sé que en Texas también está muy posicionado, pero que el mejor mercado para H-E-B, ¿es cierto que es el de Monterrey? Sí, fíjate que la importancia de H-E-B en Monterrey, hay una broma que es real, esto es real, esto es un tema real. Mucha gente dice de que, oye, primero hubo H-E-B en Monterrey antes que en Dallas. Y es real, ¿eh? Wow. Esto es real, porque H-E-B abrió a finales de los 90s, evidentemente el de Chipinque. Ajá. ¿Y sabes cuándo llegó a Dallas? ¿Cuándo? Llegó como por ahí del 2020 o 21. O sea, se tardaron más de 20 años. Más de 20 años se tardaron en llegar a Dallas. Ahora, hay que decir que H-E-B es una tienda regional, nada más está en Texas, no está en otro estado de Estados Unidos, están nada más ahí presentes. Y por otro lado, volvemos a lo mismo, pues donde agarraron su bastión fue aquí en Nuevo León, evidentemente ya están en algunos otros estados, ahí han ido avanzando. Pero aquí, sin lugar a dudas, por lo menos en la parte de México, es donde más presencia tienen, es donde están más fuertes, y aquí tienen un alto nivel de reconocimiento, de que la gente pues se identifica mucho por el tema gringo. A mí a veces me hace gracia que uno entra a los H-E-Bs de aquí y se ven muy agringados, y uno a veces entra, por ejemplo, a los de frontera, sobre todo a los que están en Laredo, así, y ponen muchas cosas mexicanas por el tema de la nostalgia y así, la panadería y todo, pero bueno, pues ese es con eso que juegan de aquel lado, sobre todo en frontera, insisto, pues mucho pegarle al tema hispano-mexicano con este tipo de cosas, y aquí al revés, bueno, por ese tema, si quieres, aspiracional, y la verdad es que sí, aquí les ha ido bastante bien, y sí, lo han hecho muy bien, pero ahora
bueno, también es un tema regional, no es tan a nivel No, nacional. Y no. el otro tema sigue siendo una empresa familiar, Sí. que de Howard y Bot, esos son las iniciales de este supermercado, que era un hijo de la fundadora, estas iniciales. Y otra cosa, no cotizan en bolsa. Por ahí hay cifras, yo las he sacado, pero no hay cifras así oficiales, porque como no cotizan en bolsa, no están obligados a reportar, a diferencia de, por ejemplo, un Walmart. Un Walmart es un tema enorme, ¿verdad? O sea, no hay punto de comparación. Podríamos decir que H-E-B es una empresa pequeña, si lo podemos ver así, entre Pequeña. comillas, por supuesto. Como un Soriana. Más o menos, yo te diría, o Digo, sea, Soriana es región norte, como HB, como dijiste tú, Texas. Texas, esta parte de aquí del norte de México, noreste, sí. Sí, sí, me refiero, evidentemente, como bien dices, a pequeña, sobre todo comparándolo con un Walmart, que es una empresa Tiene más internacional y que cotiza en bolsa, en Europa, etcétera. ¿no? Creo que hay Walmart Hay, también. hay en algunos otros países, sí, por supuesto, negocios de Walmart. Hay por ejemplo, se ha visto cada vez que hay que está el festival en el Pan Norte, que durante esos 3 días, pues es un festival que ya tiene mucho, ha crecido mucho, ¿no? Aquí en Nuevo León y ya es uno de los mejores festivales que ya casi ya está a nivel internacional. Coincide que cuando vienen de otras partes de México dicen, bueno, vamos a ver lo más importante de Nuevo León. Y graban el HIV de Plaza Real. Sí, 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 Entonces, sí. Se volvió ya un tema de sí. atractivo Dicen, turístico. ¿qué? ¿Y esto qué es? Es lo más importante de aquí, vamos a HIV. Y hasta hacen videos donde van entrando a HIV. ¿Es cierto que uno de los dueños de HIV vive atrás del de Gómez Morín? Mira, se menciona mucho eso y tengo entendido que en su momento sí ocurrió y parece ser que luego por ahí se mudó, se regresó para allá hace algunos años. Es por ahí la información que yo tengo. Pero sí es cierto de que aquí llegó a vivir ya hace tiempo, estamos hablando ya hace Ya, un buen tiempo. Yo creo que te diría hace más te diría en los 2000, o sea, por ya. ahí. Sí, 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 pero también que decías ahora lo de Apodaca Group, bueno, que es el tema de Pal Norte también, otra gran empresa, que es una empresa regia y Ajá. que son los que van a organizar el tema del FanFest en Monterrey. Evidentemente estoy hablando del Mundial. Todos estos días, pues ellos van a Ya. organizarlo ahí en Fundidora, esta compañía que es Apodaca Group, que tiene muchos eventos, pero el más importante de todos ellos, pues es evidentemente Pal Norte, o el que más conocemos. Muy bien. Mm. Y ya tomando, bueno, yo en el aspecto paranormal, ¿qué tan supersticiosos son los empresarios, tanto en cuestión como, por ejemplo, lo típico, ¿no? Oye, no, pues vas a construir una fábrica en este terreno, pero aquí hubo una tragedia, o está sobre un hospital o un cementerio antiguo, cosas así. O en cuestión, por ejemplo, no sé si ya se ve el Príncipe del Rap, que ponen a un inversionista que era supersticioso en el horóscopo y cosas así. En la vida real o en lo que tú has visto como periodista en las empresas, ¿son muy supersticiosas o nada que ver? Fíjate que solamente yo recuerdo a uno que sí es muy supersticioso, la verdad. Sí recuerdo uno y pues mira, no sé si sea real porque sí le funcionan mucho las Ujú, eso es una realidad, es un empresario muy exitoso ujú, y sí él tiene mucho este tipo de cosas. De los otros, yo considero que pues quizás si es que lo son, no ujú. es algo que lo pongan tan público, Tan obvio. tan obvio, tan que se vea. Ujú, A lo mejor sí lo son, ¿no? Pero no lo ponen ahí tan visible. Yo diría, no es algo tan visible de que se vea de este tipo de supersticiones, a lo mejor por un tema que luego los critiquen o no sé, sí. ¿no? Pero sí, yo te diría que sí. Esa es la percepción por lo menos que yo tengo al respecto. Ujú, Ya, súper bien. Pregunta, ahorita mencionaste que, bueno, pues ya sabemos que pues el mercado de Nuevo León está, lo sabemos, que está muy agringado. Sin embargo, esta es la parte pues comercial, pero también hay empresas ya manufactureras o de otras marcas que solamente tienen su presencia en Nuevo León. Y ellos dicen, estoy en México, en Nuevo León y se acabó, pero no tienen más expansión hacia otras partes. ¿Por qué crees que se da esto? No, mira, esto es un tema, la verdad, también que me apasiona mucho y es parte de lo que te comento que yo he estado ahí estudiando, informando, todo esto. Mira, ya venía este tema desde antes, evidentemente, uno de los grandes ganones cuando fue el tema del TLC, obviamente me estoy remontando a los 90, pues ujú. fue precisamente Monterrey, ¿verdad? Fue uno de los grandes ganadores por toda la inversión que fue llegando, fue uno, te diría, el mayor capitalizador de que ocurriera esto, mientras que al contrario, hubo algunos otros
algunos estados que pues no lo supieron aprovechar. Hay un tema también, sí, yo creo que son varios factores. Uno, pues lógicamente el tema geográfico, pero bueno, no nada más es la única parte que está en el norte, que sí, los más beneficiados fueron los del norte, pues eso evidentemente que es más conveniente si vas a empezar a exportar cosas, pues estar a tiro de piedra de unos kilómetros a estar desde el sur, ¿no? Es más complejo. Eso por un lado. Pero por otro lado también es todo el tema que se ha hecho desde hace muchos años, que tiene ya muchos, yo te diría, pues desde la industrialización de Nuevo León, más de 100 años, por supuesto, que por ahí se habla, digamos, hay una historia para atrás, pero podríamos hablar de por ahí de 1890, cuando empieza la cervecería. Sí, insisto, ya habían algunos temas que se habla que en la fama, a mediados del siglo XIX, etcétera, pero digamos que ya cuando explotó el tema y luego en 1900 la fundidora y todas estas empresas que arrancaron por ahí en ese tiempo, Vitro, etcétera, pues todo esto ha ido haciendo, y también los mismos empresarios fueron poniendo, pues el TEC de Monterrey, la UNI, y esto ha hecho que se vuelva un ecosistema muy atractivo para la inversión extranjera directa. Esto desde personal capacitado, desde, pues evidentemente lugares donde vivan los que invierten, y San Pedro, etcétera, y muchas otras amenidades, yo diría. Entonces, pues sí, ya se lleva un camino recorrido que luego lo han ido replicando en el Bajío como Querétaro, como Guanajuato, etcétera. Pero digamos, ya llevamos esa ventaja. Ahora, ¿qué fue lo que también pasó ya más recientemente? Cuando llega Donald Trump en 2016, que está todo el tema del Brexit, etcétera, todo este cambio que empezamos a vivir actual de podríamos hablar de esta desglobalización, entre comillas, que ahora está esta tendencia, pues como que no se sabía bien qué iba a pasar así, pero la realidad es que con Donald Trump, yo creo que ha sido de lo mejor que le ha pasado a Monterrey en los últimos años, no al principio, pero sí después, porque pues con el tema del Temec, que lo hizo Donald Trump, obviamente, que fue el que presionó para que ocurriera, pues con todo el tema del nearshoring que empezó a llegar las inversiones a muchas partes de México, pues donde más empezaron a llegar fue aquí, sobre todo en la industria automotriz, que se fortaleció muchísimo, y se hablaba en su momento de que, bueno, algo de lo que decía Donald Trump, de que vamos a regresar los empleos a Michigan, y que las fábricas y todo eso que se vende, que obviamente Donald Trump sabe hablar muy bien pues con todo, ¿no? Pero digamos, es experto en negociación, es experto en comunicación, pero la realidad es que mucha inversión terminó llegando a México en lo general, sobre todo aquí, yo te diría que aquí es donde llegó mucho de todos los sectores, pero mucho automotriz, por el cumplimiento de las reglas de origen, de que tienen que tener X cantidad por ejemplo, los carros de producto canadiense, gringo o mexicano. El tema que está ocurriendo actualmente y que sí está en un tema de incertidumbre y que tiene la economía mexicana estancada, que no va a crecer este 2025 ni siquiera 1%, la verdad es que es un crecimiento pues ridículo, la verdad. Pues evidentemente hay muchos factores, pero el tema es que está toda esta incertidumbre de la renegociación del Temec. Ahora dice Donald Trump que dice que es el peor tratado y no sé qué. Bueno, él mismo fue el que lo hizo, ¿no? Exacto. Pero bueno, así es él y ya lo conocemos a mi compadre Donald Trump. Y él lo que ahora quiere es el año que entra renegociarlo. Y él algo que dice y que es un tema que es real, no es mentira. Habla muchas cosas, ¿no? Pero una dice es que, oye, luego empezaron a meter, por ejemplo, un ejemplo real, así, acero chino, pues lo metían aquí a México, los chinos, evidentemente, le ponían ahí un loguito ahí hecho en México, digo, no se lo ponían, ¿no? Pero por Y lo decirlo. vendían como si fuera mexicano. Lo pasaban como mexicano. Entonces, güey, no, tampoco, o sea, no va por ahí. Entonces, quiere él, pues, evitar este crecimiento de China, y entonces es en lo que estamos actualmente. Viene la renegociación, yo creo que cuando se llegue a la renegociación, se firme, otra vez va a pasar ese efecto, que no va a ser pues de inmediato, pero yo creo que otra vez vamos a volver a agarrar vuelo en general, sobre todo hablo aquí en Monterrey. Pero ahí, bueno, complementando la pregunta de Santos, es ¿qué tanto le conviene a Nuevo León? Porque, por lo que acabas de decir, tenemos cierta dependencia de la inversión extranjera. Y ahí a la vez es preguntar, ¿qué tanto se queda en Nuevo León? ¿Y qué tanto se da que, pues, como dices tú, lo renegocia Trump y, oye, pues vénganse para acá mis empresas otra vez? ¿Qué tanto le impactaría económicamente a Nuevo León? No, mira, sí está ocurriendo un impacto, ¿eh? Actualmente está ocurriendo un impacto de que mucha gente, pues, detuvo inversiones, están ahí, pues, un poco a la espera, pensando. Pero mira, yo te diría que va a ocurrir, porque también es un tema que, o sea, al mismo Estados Unidos no le conviene todo este tema de estar con los aranceles, de estar pagando más, imagínate, no, hay un tema ya de producir allá en Estados Unidos.
que pues se vuelve ya pues insostenible por el tema de precios, etcétera. Y quizás esta famosa globalización, no que yo así lo quiera o lo vea, pero lo que sí estoy viendo que está ocurriendo, pues se está volviendo más como en regiones. Todo el tema de 2020, agrégale evidentemente el fenómeno de Donald Trump y todo eso, pero lo que pasó en 2020, pues luego lo veíamos con el tema de los carros, que en 2020, 21 alguien que quería comprar un carro nuevo aquí, te estoy hablando aquí en Monterrey, decían, no, en México, etcétera, oye, pues quiero un carro nuevo, traigo el dinero y todo. No, pues no hay carros, ¿por qué no hay carros? No, porque no hay chips. ¿Por qué Sí, no hay chips? Pues porque porque no había el no, barco que los traía. los traían desde China y etcétera, y Sí. se rompieron las cadenas de suministro. Entonces fue cuando también, aparte de todo lo que estamos hablando y política y todo lo que tú gustes, también un tema geográfico, dijeron, oye, en una emergencia, pues dependes del otro lado del mundo, y qué mejor que el tenerlo aquí, vuelvo a lo mismo, en Nuevo León, pues agarras, son 200 kilómetros y ya estás en Estados Unidos, en avión es 1 hora, entonces pues también a ellos les conviene, evidentemente, esta manufactura, pues más barata, que también la idea no es nada más volverse una manufactura barata, sino también el tema es dar, pues, un tema plus agregado, tecnología, todo el tema, evidentemente, que viene de inteligencia artificial, pero yo diría que así es. Y mira, yo no lo veo negativo, veo el tema, a ver, son varias maneras de ver el vaso, pero yo no lo veo como un tema negativo, porque, pues mira, cualquier país de los casi 200 que son, ¿quién quisiera tener frontera con Estados Unidos y poderles vender tan fácil, no? Yo creo que es un tema envidiable. Tú no te imaginas que, por ejemplo, en Camboya no quisieran decir, oye, aquí los tenemos a unos 200 kilómetros y venderles todo lo que se pueda y en dólares. Si tú fueras empresario de Camboya, ¿no te gustaría? A mí me encantaría. Pues bueno, es que ahí, en ese aspecto, ser vecino de Estados Unidos tiene dos vértices. Una es Claro, claro. por negocio, pero si se llega a hacer un conflicto, a nosotros nos va a rebotar lo que no le peguen a ellos. Pero pues ¿cuánto tiempo tiene que no ocurre uno en Estados Unidos? O sea, o sea, no de ellos, sino que no ocurre, me refiero a aquí, pues ¿cuántos años? O sea, Y ahora hablando de eso de conflictos, bueno, no tan bélicos, pero se dice que ahora la forma de conquistar, aunque válgame, no encuentro la palabra, a otros países también es por los mercados y la economía. Hablemos de China, que China empezó en México con las comidas chinas, que todos hemos comido alguna vez, y ahora ya también empezaron a meter sus maxi chinas y todos esos locales. Digo, no les estoy haciendo promoción aunque parezca yo asiático, pero soy 100%, soy 100% mexicano. Pero, ¿qué opina de eso de que China ha entrado en muchos mercados, además de los avances que a cada rato salen las noticias de sus IA, de sus robots? sí, no, mira, es que estamos viviendo evidentemente un tiempo muy interesante. También estás hablando tú en parte del famoso soft power, que el que es el maestro para hacer eso fue Estados Unidos, pero ahora lo están replicando otros países, sobre todo asiáticos, como es el caso que no es lo que me mencionaste, pero lo menciono brevemente, como el caso de Corea del Sur. Ellos están haciendo una labor increíble. A mí no soy así que me apasiona la cultura asiática en general, ni tampoco surcoreana, pero, por ejemplo, lo vemos con todo el tema de la música, con el tema de las series. Hay mucha gente, sobre todo la generación más joven, que están clavadísimas con la cultura surcoreana en particular, etcétera. Entonces, pues todo esto va permeando y evidentemente que crea una cercanía con eso. Bueno, a lo mejor y luego como a mí me pasa con la cultura gringa, española, que lo veo como un tema muy cercano, que me gusta mucho, pues te van conquistando, como tú lo dices, te van seduciendo y evidentemente que abren todos estos mercados. Lo que esta división entre Estados Unidos y China, pues China ha hecho muchas cosas. Ahora con estos monitos, se me fue ahora el nombre de estos monitos que se han vendido mucho, que vienen ocultos. ¿La Bubus? Sí, exactamente. Por ejemplo, fíjate que antes, cómo cambió la percepción de la cultura china. Estoy hablando aquí en México, en Monterrey, no estoy hablando que en Europa ni nada, estoy hablando de cosas aquí. ¿Cómo pasó la percepción de las cosas chinas de, es manufactura, es baja calidad? Es una cosa así, pues que no te va a durar, ¿no? Ahora pues, se volvió guay, se volvió cool. Este tipo de labú, pues ahora, la verdad es que exactamente, o sea, lo están petando aquí completamente. A ver, no te vayas lejos. TikTok, o sea, todo este tipo de cosas, cómo se cambió la percepción completamente. Esto ha hecho una labor China en los últimos, pues por lo menos 2 décadas, si no es que más, que ha ido modificando todo esto. Ahora, también están generando tecnología, ya no es nada más manufactura, por supuesto que lo siguen haciendo, pero están haciendo también mucho tema, además de este tipo de cosas que se vuelven también así aspiracionales, de mucha tecnología.
mucha tecnología y que Estados Unidos está quedando a veces rezagado. Te voy a poner un ejemplo muy real. Pues estos cargadores de BYD ultra rápidos que no hay en ninguna otra parte del mundo. Bueno, a lo mejor sí en otras partes, pero me refiero, no están en Estados Unidos porque está bloqueado Sí. BYD, eso es lo que me quería referir. Pues Estados Unidos no está accediendo a esta tecnología por este bloqueo que tiene, o por el tema de los drones DJI chinos. Entonces, pero bueno, ellos sí pueden entrar aquí. Aquí sí está BYD, aquí sí están otras empresas chinas y traen Oh. muy buena tecnología, muchas de ellas. No todas, ¿verdad? No podemos generalizar todo China ahora es así, todo China es guay, todo China es X, Y, Z. Pues no, la verdad es que no. Pero sí hay una parte que, tú lo acabas de decir, Mm, Temu, TikTok Shops, etcétera, pues han estado, la verdad, han estado petando en los muy claro. negocios. Al respecto, ya que estamos hablando de la parte macro, hace a mediados de año, después de todo, pues, durante todo este caos, Claudia, nuestra comandante suprema, Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, ella ha tenido reuniones tanto con una de las más recientes con Macron, que fue el presidente de Francia, que ya tenía tiempo que no venía un presidente francés. La última vez creo que fue con Peña Nieto. Sí, hasta desde entonces no había venido. A mí también me gusta mucho lo que es la parte de negocios. Ahorita cuando dijiste de recursos humanos, pues ahí está, pero bueno, ese es otro tema. Y también, por ejemplo, en Nuevo León ya tiene tiempo en que la delegación francesa, tanto de negocios, de cultura y ambiental, están muy metidos. A lo que voy con esto. En meses pasados se reunió el primer ministro con Claudia y luego Macron. Eh, Se habla mucho de acuerdos que ahora en México vaya a tener. Por ejemplo, se está hablando inclusive del lado canadiense, en que si no se, que ellos ya están teniendo su plan B, de que si, bueno, si se salen, pues hacemos un acuerdo bilateral con México. ¿Crees que en un momento dado, y antes de continuar, y a raíz de esto sucedió que cuando empezaron con todos los aranceles de Trump, que las asignaron de inmediato a Canadá, casi un 25%, igual tú ahorita me corriges, un 25, un 35%, en Canadá empezaron a poner cosas de productos cada vez más mexicanos. Entonces ahí se estaba reforzando esta teoría en que dicen, va a haber un acuerdo bilateral con Canadá. ¿Crees que esto en un momento dado llegase a suceder? Fíjate que lo que mencionas también, te lo digo al revés aquí, me tocó ir, por ejemplo, a un evento de Soriana, en donde estaban, de hecho fue en el consulado de Canadá, que está allí en Gómez Morín, Ok. en donde estaban poniendo productos canadienses en Soriana. Algunos ya existían, otros no. Por ejemplo, bueno, ustedes son más o menos de mi edad. No sé si recuerden la cheve, esta, Somos jóvenes. la del Alce, esta, la del Alce, ¿Cuál? no, es una cerveza que trae un Alce, ahora se me... La Musket, la Musket, bueno, regresó. Esa antes, Regresó también. esa en su momento era muy barata te estoy hablando hace más de 20 años, en Soriana, la vendían. Y ahora, después de que desapareció, regresó. Ya no está tan barata, pero sí regresó. Y dentro de esos otros productos, unas nieves y algunas otras cosas que estaban vendiendo. Sí, evidentemente se ha estado fortaleciendo la relación entre México y Canadá, pero yo sí no dejaría a un lado el tema. Bueno, también se han estado fortaleciendo el producto canadiense en Canadá. Se ha hecho la gente de Canadá está Te viajando a compras México, a cosas. Estados Unidos. Hay datos, esto es real. Ujú. La gente le está rechazando el tema Exacto. gringo, etcétera. Pero yo me voy un paso más adelante, te digo, yo creo que después de que se renegocie el TLC, Donald Trump tampoco va a ser eterno en la presidencia, ¿verdad? Que bueno, habla de él que quiere un tercer mandato, ya dijo cómo él en teoría lo piensa Sí, hacer, sí. no es legal, pero él dice que está en contra como un reducto ahí, Un fallo, un lago. un lago legal para poder ser Sí. presidente por un tercer periodo. Vamos a ver, primero lo primero, pero independientemente de eso, vamos a suponer 4 años más. Bueno, pues esos 4 años van a pasar, ¿no? Y a lo que voy con todo esto, pues mira, no, nunca va a ser lo mismo, que es lo que te decía hace rato de alguien que fuera un empresario en Camboya. El mercado gringo es enorme, entonces, y es muy apetitoso, muy interesante. Entonces, pues ni para Canadá ni para México es lo mismo. O sea, México sí le exporta cosas a Canadá, por supuesto, el tema automotriz, sí, pero es minúsculo. Hay un área de oportunidad para que crezca, sí, pero no se compara. No es de que digas, bueno, pues hoy sustituyo a Estados Unidos ahora agarro de Canadá a socio principal. No es así tan rápido, y bueno, tienes que cruzar todo Estados Unidos. Entonces, bueno, se podría evidentemente por mar, pero
no es tan sencillo de que ninguno de los dos se lo quite de en medio, no hablo geográficamente, sino hablo estratégicamente, y además también, bueno, lo mismo, a los gringos tampoco les conviene, pues vamos a suponer que cierran el suministro, estoy exagerando, no va a ocurrir, que se cierre el suministro de Canadá y de México para Estados Unidos, ¿a dónde van a ir? ¿A China? ¿O con quién se van a aliar ahora? No, pues tendría que ser algún país asiático, Pero no, ahí no hay algo sé. ahí que se llama el Cinturón del Pacífico, ¿no? Que consideraban los asiáticos meter a México también como Al en BRICS. relaciones comerciales y a lo mejor por eso también tanto Estados Unidos no dice, no nos suelta tanto porque es que si me lo quitan también, ¿Sería el BRICS? ¿O cuál sería? no me Ese fue otro acuerdo. tema ahí que se hablaba mucho, que era evidentemente de Brasil, Rusia, India y China en su Y momento. quieren Invitar a meter México. en eso. Hay algunos que en su momento se hablaba ahí de México. Ujú. No, pues indiscutiblemente, ¿verdad? Sí hay un tema. Me acuerdo también, es que me hiciste recordar este otro tratado del Pacífico que en su Hablen de ese. momento Obama ahí lo firmó y todo este tema, sí, pero bueno. ¿Mercosur? No, es otro que ahora a ver si no lo busco. Pero el tema es que, bueno, llegó Donald Trump y todo esto lo desechó, ¿verdad? De Ajá. todos estos temas. Evidentemente yo creo que no les conviene. Ahora, tampoco se trata de cerrar la puerta al mercado asiático, ¿verdad? Ujú. Tampoco se trata de eso, pero sí hay una presión de Estados Unidos de que no dejar de que entre tanto, sobre todo Sí, de China, más que el asiático en lo general, sobre todo de China en particular. Pero pues tampoco se va a cerrar, tampoco eso va a ocurrir. Y te digo, mira, con toda esta incertidumbre, el principal exportador de bueno, ¿a quién le importa más Estados Unidos? Era China antes, era sí. China. Con Trump empezó a ser México. Por eso mucho la retórica de Trump que habla de que no, que México y que esto y que el otro y que no sé qué. Realmente, pues la realidad uno ve los números y está comprándole más a México. O sea, el Sí. enemigo real, de la manera en la que él lo ve, la manera en la que lo ve, ese juego suma cero en importar y exportar, pues el enemigo real para lo que él dice es China, no es México. Esa es la realidad, o sea, esa es la realidad. Ya. Ahorita que hablamos de lo que es el BRICS, el mercado de Rusia, ya la parte bien macro. Y aquí salen las teorías conspirativas. Porque suena como ruso. Sí, my Amigo. friend. Sí. El mercado ruso, a pesar de que pues tiene los bloqueos por el tema con la guerra de Ucrania, que Trump y Putin ya llegaron a un acuerdo. Eso ya todo Sí, el dijo mundo lo Donald sabe. Trump que él ha acabado con many wars. Dice, Sí. de repente inventa que él acabó con varias guerras. Y Dice, la realidad es que sí, porque ya llegó a un acuerdo y es por eso que se está acercando a Venezuela, porque si no hubiera llegado a un acuerdo con Rusia, no se estuviera acercando, pero bueno, ya ese es otro tema. El mercado ruso es muy celoso. Él decide con quién y con quién no. Y eso, a él le valió poco que hayan puesto sus bloqueos porque él metió sus marcas y todo igual, ¿no? Y hasta hizo todo un Versión brand, rusa. una versión rusa y hizo todo un branding de que con el mercado europeo de que vente acá, Rusia, porque acuérdense que viene el invierno y Rusia Tiene era gas. el proveedor de gas a Europa. Cuando empieza todo este caos, les cerró la llave y ahora tienen que andar ahí costeándose y ahorrando gas y electricidad. Pero bueno, Rusia a inicios del oye, año, pero perdóname, ¿sabes qué? Sí, lo que sí creo es que sí, muchas de estas marcas que rebrandearon el Starbucks, el McDonald's, sí. sí salieron los inversionistas extranjeros, tengo entendido, Mm. y ya entraron después inversionistas locales, Ajá, rusos, ajá. que pues ahora son los dueños del McDonald's, que ya no se llama McDonald's, ¿verdad? Sí, sí, sí. Evidentemente. Sí hubo una cerrazón y un gran bloqueo, y que ahí estos se han ido pues aliando un poquito ahí haciendo como equipo con China, pero perdóname, te interrumpí, Sí, discúlpame. sí, no, está muy bien. A lo que yo iba, ya nada más al punto del comentario, es a principios del año, cuando se dio todo este caos de los aranceles, Rusia le dijo a México, vamos a hacer negocios. Y entonces, pues Maduro. Uy, perdón. Hablando de Venezuela. Tendremos que Trump se puso eufórico. México no sé, aquí tú eres el experto. ¿México tiene negocios con Rusia? Pues mira, debe de haber, pero últimamente se han de haber hecho muchísimo menos. Te diría que es algo muy insignificante. Y imagínate,
también a México no le convendría en este momento, en esta coyuntura, pues ¿para qué te metes en este momento en eso? Y luego olvídate, aparte te pones de enemigo a Estados Unidos, a Canadá. La verdad es que yo no le vería mucho sentido en este momento. A lo mejor en otro momento, pues bueno, sería otra cosa. Sí, no, digo, tampoco se trata el tema de cerrarse 100% y que, no nada más, pero sí hay una gran presión de Estados Unidos. A ver, si yo te compro a ti el 90% de tus ingresos y de repente llega alguien coqueteándote con que te va a comprar el 2%, pues no sé a quién le hagan más caso, ¿verdad? Por más que te ofrezcan X o Y, pues vas a perder el 90% por un 2%. Yo francamente creo que no. Te digo, sí hay otros países aliados con los que sí se puede hacer negocio, pues mucho el tema de Europa, mucho el tema de España, hay mucha inversión española que ha ido creciendo mucho en México, al revés, también mexicana para allá. Hay muchas empresas españolas aquí en México. A mí la verdad es que hablabas hace rato de esta famosa conquista. Hay por ahí un libro también muy interesante que ahora no recuerdo el nombre, de que hablaba la reconquista económica de Latinoamérica, pero se habla mucho, sobre todo en México, en este libro, es de un catalán. Pero a lo que voy, a mí me apasiona ver cómo en el tema de negocios, y ahora menciono por qué digo eso, cómo se relacionan mucho las empresas gringas con las británicas y viceversa, sobre todo las gringas para allá, todos los negocios que hay allá, cómo lo ven el tema gringo en el Reino Unido. Y bueno, y ahí es donde, pues, evidentemente por esta relación cultural que tienen, pues que evidentemente que los gringos son británicos nacidos de este lado, o bueno, una parte, otra parte que viene de África, etcétera, y demás lugares, pero en México, pues está el tema con España y también ahí hay una amplia relación. Hay muchas empresas mexicanas que fueron fundadas por españoles. Sí. Soriana es una empresa que fue fundada por descendientes de españoles. Por los españoles. Soriana viene de Soria, es el gentilicio de las mujeres que son de Soria. Esto evidentemente. Por ejemplo, también el Grupo Imagen, que bueno, ahora ya cambió de nombre, todo este grupo empresarial Ángeles. Ahora el nombre no me acuerdo exactamente, pero bueno, lo que era Grupo Empresarial Ángeles, pues los hermanos Vázquez, que ya no viven, pues también ellos venían pues desde su papá de España. Grupo Modelo, que ya también se vendió a Bimbe, también viene de españoles. Grupo Bimbo, también es fundada por los Servitje y otras familias catalanas. Esto súmale evidentemente de otras empresas que han llegado últimamente, como Santander, bueno, Movistar, que ya se va, etcétera, pero... Llegó Pegaso de celular y se fue también, y era español. Sí, pero evidente, pero ahí siguen muy presentes, a ellos también les sirve mucho, y como también, bueno, la inversión mexicana ha llegado allá, se habla mucho en los barrios, sobre todo, bueno, esto ya es un poco más micro, entre comillas micro, pero digamos más de personas, como en barrios como en Salamanca, todos estos lugares donde se mueve mucho billetaje, se llena de mexicanos, evidentemente que tienen mucho capital, ¿verdad? Porque nadie, o sea, la vivienda de por sí es muy cara allá, y en este tipo de zonas todavía más, pero pues llegan millonarios mexicanos y compran casas, y algunos hasta compran para rentar y pisos, y en fin. Sí. Ya, perfecto. Pues ya nos estamos acercando al final. ¿Qué comentaste de que pues el crecimiento en México es cierto, es lamentable? Sin embargo, se dice que ahora con la negociación del T-MEC pueden pasar dos cosas. Que a México se dé el famoso, ahora sí que milagro mexicano 2.0 o que a México de plano ya valió. Sacó el payaso. Sí, entonces, ¿qué crees que vaya a suceder? ¿La primera o la segunda? No, pues dilo más así. Ponte modo paranormal. Paranormal, místico, así. ¿Y qué predices Para nosotros al final del situación? año decir, ¿se acuerdan cuando vino José Perales? Entonces, Él lo predijo. Él lo predijo. Le llevar la exclusiva. Sí, no, mira, ahí te va la respuesta. Yo lo veo como un tema positivo y no solamente porque lo quiera ver positivo y todo color de rosas y con flores, no, simplemente por lo que estoy viendo en las cosas. Fíjate que también este tema que bien lo mencionas correctamente, lo del Mexican Moment y todo que se ha hablado muchas veces. Híjole, esa historia la he escuchado N cantidad de veces, N cantidad de años y nunca ocurre, la verdad, y dudo que vaya a ocurrir en esta ocasión también. Vaya, tampoco soy tan optimista, pero lo que sí soy optimista es que, bueno, el siguiente año se va a hacer la renegociación, va a ser un año en el que pues probablemente el tipo de cambio va a estar presionado por lo que van a estar diciendo, haciendo y que sí, que
¿no? El estira y afloje, aparte que a Donald Trump le encanta presionar, en su manera de negociar, ya lo conocemos muy bien. Entonces, seguramente va a ser un año también de incertidumbre, de mucha presión para México, pero yo espero que el siguiente año se llegue ya al acuerdo, pues se firme y esto ya empezará a dar más certidumbre a la economía mexicana. Quizá no en 2026 completo, esa es la realidad, pero yo sí pensaría que a lo mejor de ahí en adelante, que ya se firme, que entre en vigor, porque tampoco todo es en un día que se firmó hoy y ya mañana entra en vigor y ya todo muy, muy bien, pero yo diría que, bueno, ya una vez firmado, ya por lo menos ya sabemos cómo van a estar las reglas, ¿no? Entonces, ya tú como empresario sí dices, a ver, bueno, a partir de, voy a inventar, 2027, ya vas a hacer así las cosas, ya lo dijo Estados Unidos, ya lo firmó Donald Trump, pues ahora sí le meto todo el billetaje en Nuevo León, en X, Y, Z. Entonces, yo sí creería que se va a empezar a volver a hacer este efecto rebote que ya ocurrió en 2000, bueno, no, después del primer periodo de Donald Trump, o en ese inter del primer periodo, yo creo que se van a empezar a estabilizar las cosas. No sé si en 2026 como tal ya al 100%, pero sí creo que va a ser el año parteaguas para que de ahí pues haya un mejor comportamiento, te digo. Tampoco quiero caer en eso de que no, el Mexican Moment y ahora sí ya otra vez ya va a estar todo súper bien. Creo que tampoco, pero sí mejor que por lo menos 2025, yo creo que sí, fácilmente creo yo. ¿Tu pronóstico de crecimiento de México para el 2026? Híjole, pues mira, se habla de a lo mejor un poquito más de 1%, una cosa así. Va a crecer la economía el año que entra, por ahí traía los datos, pero no, este año, te digo, va a ser de menos de 1%, por lo menos el año que entra sí va a ser de más de 1%. Mira, los pronósticos, por ejemplo, el de Banxico, que los trae aquí, porque sí hice la tarea, se habla de 2026 de 1.1%, luego ahí lo van bajando conforme va avanzando el año y con todo lo que pase, pero bueno, ojalá que sí. Si el año que entra, México 2026, lo concluye con un crecimiento de 1%, date por bien servido. Ya sería mucho, que es poquito y vuelve a lo mismo, es ridículo, pero con lo que estamos hablando y con toda la situación que está ocurriendo, también interna, porque no todo es Estados Unidos, sino también lo que está pasando internamente que le pone muchos frenos, yo creo que con un 1% ya para que se den por bien servidos en 2026. No, pues también, bueno, agregando eso que viene el fenómeno FIFA y que También. pues también va a entrar muchas divisas aquí a México y pues también es una oportunidad de México pues, de hacer negocio, no nada más el gobierno, sino pues también aprovechar y todo eso. ¿Crees que eso también influya positivamente o negativamente a México, este evento y pues la entrada de tanta divisa? No, indiscutiblemente, Giorgio, le diste también el clavo. Es un año que además yo me centré mucho en el tema de comercial, de tratados comerciales me refiero, pero no, indiscutiblemente este otro tema del mundial juega muy positivamente, como lo hablábamos, este famoso soft power, pues México, Monterrey va a estar en los ojos del mundo, todo esto funciona muchísimo, además de la derrama económica que se va a generar en esos días, que sí, qué bueno y qué positivo, la verdad me parece a mí excelente, pero pues también más gente va a empezar a ubicar más Monterrey, etcétera. Eso creo que también va a jugar de manera positiva y pues sí, creo que sigo pensando que va a ser un año bisagra de manera positiva y yo te diría que hasta, insisto, todavía soy más positivo con lo que pueda pasar en Monterrey después de 2026 y de ahí en adelante, yo es lo que yo considero. Ok. Súper bien. Pues bueno, por último, exclusiva de José Perales, Maquinaria del Periodismo en el Negocio para aquí, para el país Nuevo León. ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, pues yo ahí lo que les he estado compartiendo de estas últimas novedades, por ejemplo, están moviéndose muchas franquicias de comidas. Les comentaba yo recientemente del Chipotle Mexican Grill, que se va a abrir esto en 2026. Me hablan algunas fuentes que por ahí por Plaza Real enfrente. También está el tema de Raising Cane's, que se va a poner ahí en San Pedro, precisamente ahí a un lado de donde está el City Market, que es de la Comer, que también lo hablamos eso un poquito antes de entrar aquí a micro. Está también el tema de Firehouse Subs,
que esta me parece a mí también súper interesante. Lo está abriendo la empresa de Grupo Firmas Globales, que es la matriz de multimedios y que traen un plan de expansión muy agresivo, muy interesante, de 50 sucursales. Wow. Te quería decir ahí la cifra, que son 400 millones de pesos, 400 millones de pesos para abrir 50 sucursales de Firehouse Subs, nada más en Nuevo León, porque también van a abrir más. El plan, yo recuerdo cuando lo anunciaron Uno por originalmente, municipio. eran 100, que, oye, tienen, digo, Grupo Firmas Globales, evidentemente Multimedia es lo más conocido, pero bueno, tienen Tim Hortons, tienen KFC, Ujú. tienen Dreambox, tienen bastantes otros negocios muy interesantes, indiscutiblemente que bueno, ya tienen toda la expertise de esto y ya va a abrir. De hecho, la otra semana abren el jueves, es jueves 18, más o menos, creo que es 18 de diciembre, abre el primer Firehouse Subs, ahí en el Paseo Tech, y de ahí vendrán más. Se está poniendo buena la competencia en el tema de subs, de sándwiches subs. Evidentemente, pues ya estaba de toda la vida Subway, y ahora está también llegando. Ahí sí no han especificado en qué partes de México, pero es Jimmy John's, esta otra, la que tiene la JJ de subs, también va a llegar a México Ya. pronto. No sé a Monterrey cuándo vayan a llegar. El Texas Roadhouse también, que van a abrir por lo menos 2. Esto se hablaba mucho, que a mí me decían, oye, ¿por qué llegaron primero a San Luis y a Monterrey no? Y que no sé qué. Ahí O a Tijuana, hay unos que si en llegaron nomás medio. a Tijuana y no a Monterrey. Sí, no, aquí no he visto, igual corríjanme en comentarios, aquí no he visto Fridays, me tocó verlo en Tijuana, Sí, no, aquí no entonces, Pero hubo. sí hay en Tampico. ¿qué? Ahí. No sé si Bueno. todavía yo no tengo idea, la verdad, no tengo mucho Bueno, que no voy a yo Tampico. cuando Digo, yo tengo En Ciudad rato de que no voy a México había, en Tampico, Ciudad de pero México yo había. fui de luna de miel y sí me... te tocó ver en Fridays. En Ciudad de México había Wow. también ese famoso Fridays. Creo que ya no hay, creo, ¿eh? No estoy 100% seguro, no quiero Ya. mentir. Pero sí, a Monterrey no ha llegado. Pero no, el Texas Roadhouse también esa es otra. Fíjate, esto no lo he grabado. Esa también sería una perala exclusiva. Van a abrir 2, uno ahí por Miravalle y otro, no recuerdo en qué parte de Monterrey. Van a abrir el Texas Roadhouse. Exclusiva. Hay unos que dicen, hay también quien me ha dicho lo mismo, me dice, no va a funcionar en Monterrey. Dice, porque pues muchos mejor prefieren ir al de allá y no sé qué, o cómo les vendes carne asada a los regios. No No, sé, hombre. habría que verlo. Yo creo, dicen, va a ser la novedad y no va a durar. Yo Es digo que que sí va a Es el funcionar. estilo aquí la Texas. palabra que dijiste es novedad y Monterrey es muy novedoso. Si Sí, sacan un sí. novedoso, Y Negocios luego, es bastante. aparte, si son estilo Texas, por ejemplo, aquí si se dan, hay lugares, ha estado igual, tú eres el experto de negocios, me he dado cuenta que de unos 3 años para acá, el tema country y el tema Sí. Texas ha estado muy fuerte. Entonces, inclusive he visto lugares como el Ladies Barbecue, que está ahí por Mitras Centro, que está vaya la redundancia, y luego el que hacen cada mayo del HB Grill. Entonces, cada vez le están metiendo más cosas country mezcladas. Ajá, sí, y está tomando mucho vigor. Y particularmente, hablando de espectáculos, el mayo del próximo año se va a hacer el Dog Fest y van a venir artistas de música country, pero country de allá metido de Nashville, van a andar aquí. Entonces ahí te está hablando de que cuando dices, te traes esos restaurantes de la temática country, ¿de qué van a pegar? Van a pegar. Sí, yo creo que Entonces, sí. uno de los videos que tú hiciste en TikTok, de las tantas exclusivas que traes, yo comenté 2 que es fecha que todavía sí me siguen comentando de ese mismo comentario y ya ni les hago caso y ya nada más les doy así la manita. Comentaste de Café New. Ah, sí. Entonces, Café New yo tuve la oportunidad de apoyarlos a ellos en la parte de recursos humanos del 2012 al 2014. Y ellos están en su presencia en la parte Pacífico, Sonora, Sinaloa, las Baja Súper Californias. fuertes. Es wow. Vamos por allá, vamos por un Café New, es decir, aquí vamos por un Starbucks. Y de hecho tuve la oportunidad de probarlos y muchísimo más rico. Y en lo particular me gustó mucho más. Y llegaron a Chihuahua, llegaron a Aguascalientes. Aquí están en la modalidad Andati, Drive Andati, que hay pues en Valle Soleado, en así. Y está lo que es, ellos brincaron a Arizona, Sí. ya llegaron a Tucson, que igual, reitero, tú eres el experto. Yo sé que Sonora y Arizona es como si fueran casi un país independiente, tienen así la hermandad, que es Claro. algo
que si en Nuevo León hace con Texas, sería otro show. ¿Crees que vaya a pegar Cafeño? Sí, no, le diste el clavo a muchas cosas con todo esto que mencionabas, Santos. Indiscutiblemente, sí, no, pues mira, de lo que hablabas, evidentemente, así como yo hablo mucho de esta relación de Nuevo León con Texas, pues lo mismo ocurre evidentemente con Sonora y Arizona, o también seguramente pues con el tema de las Baja Californias con California. Digo, tiene todo la razón de ser, por eso hace rato que hablaba, pues es un agringamiento no de California, hablo de Monterrey, sino más bien pues de Del Texas, ¿no? norte. Pero sí, no, mira, lo de Cafeño es una historia interesantísima. Es una empresa de Sonora que empezó con el nombre de Café Combate y con el tiempo fueron haciendo varias cosas que primero hicieron un joint venture con FEMSA para empezar a vender esto. La misma gente de FEMSA lo comentó en su momento, que acaban de cumplir 20 años con esto. O sea, hace 20 años para atrás el negocio del café en Oxxo no era rentable, le batallaron mucho, no le encontraron, pero encontraron a este socio hace 20 años, en 2005, que es, te digo, Cafeño, que después ya te digo el nombre, hasta cambió de la empresa, y es donde ellos meten Andati, se alían con ellos y empiezan a meter Andati, empieza a funcionar y lo meten por todos lados, que ya está hasta en Sudamérica, ¿eh? Este es un tema que ya está trascendiendo fronteras Andati. Entonces, aparte de, punto y aparte, la empresa Cafeño, más allá del tema de FEMSA, ellos tenían estos famosos cafeterías que bien mencionas, pero acuérdate que también ya recientemente FEMSA se volvió, te estoy hablando recientemente, el accionista mayoritario de Cafeño. No tienen todas las acciones, pero ya son el accionista mayoritario. Entonces le están dando más vuelo y le están dando con todo a Cafeño, a Andati y a todo esto. Entonces, lo que mencionabas, sí llegó aquí primero Andati Drive, eso es lo que empezó a ver aquí en Monterrey, me acuerdo que yo fui a la inauguración de uno, etcétera. Hay que decir que esos cerraron, que no funcionaron, o sea, a lo mejor cada uno por ahí yo estaba medio investigando, pues está medio difícil y luego están muy alejados. Cerraron. Lo que sí quedó fueron estos drive-thrus, que hay algunos le llaman Andati Gourmet. Es que son tantos formatos que luego la gente de repente pues se pierde, ¿no? Digo, este es Andati Gourmet. Sí hay estas famosas barras que también lo están petando increíblemente. Estas que, te digo, pues en todos lados hay Andati, en todos los Oxxos, pero estas son donde tienen ya pues más elaborado el tema. Ahora, ahí viene Cafeño. Por ahí abrieron en Saltillo, alguien me reportó que lo habían cerrado, no estoy tan seguro, pero se habla de que también ya van a intentar abrir aquí en Monterrey. Vamos a ver cómo les va. Te digo, sí se está también pues arreciando la competencia. El café es un negocio que ha estado creciendo mucho a nivel internacional, en México también. El del café frío ha estado creciendo enormemente. Yo he publicado los datos con las generaciones, sobre todo Z, que es su bebida con la que están ingresando al café, que es el frío. Y el matcha. Bueno, también sí es verdad, también es cierto, sí. También eso, tal vez hasta sí, hasta tiene eso. Yo lo veo también que lo consumen muchas mujeres y a lo mejor también hay un poquito de más edad, pero sí, indiscutiblemente. Pero Cafeño, pues va a abrir por aquí, pero fíjate, ya están jugadores, evidentemente, como Starbucks, pero también está Tim Hortons, está el tema de Dunkin', que ya le quitaron el nombre de Dunkin' Donuts, porque ya son más bebidas, que es una tendencia que también está haciendo Taco Bell ahí en Estados Unidos de impulsar más el tema de bebidas. Entonces viene fuerte el tema del café, tío. Ahora también Cafeño pues quiere una rebanadita de ese mercado tan importante del café. Súper bien. Pues bueno, el tiempo es nuestro peor aliado. Pues muchas gracias, José Perales de Maquinaria de Negocios. Muchas gracias, Giorgio. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta segunda temporada del 2025, que ha sido, ahora sí que la rompimos. Este episodio, pues los van a estar viendo pues bueno, ya casi en este mes de diciembre, pues que el 2026 sea excelente año para todos, que nos veamos ya en una tercera temporada y ahora sí, recuerden que el debate nos construye, nos aporta y nos mantiene informados y nos crea un pensamiento libre. Agradecemos las instalaciones de Monterrey Studio Live y que nos sigamos viendo también en el 2026. Recuerden darle like y compartir este video con sus amigos para que aumente la comunidad de política paranormal y más. Y a mí me pueden seguir en Frecuencia del Más Allá. ¿Tus redes, José Perales? Sí, como @José Perales me encuentran en TikTok y en Instagram. Estoy en todas, pero con esas por ahí me pueden encontrar. Y muchas gracias, muy agradecido por esta invitación. Sí contesta. Se tarda, pero sí contesta. Pues nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye.